Bueno, gente, entonces, Martina, decime primeramente cuál es la matriz cromatográfica que elegiste. Perdón, repetime. Esta Conan cefarosa 4E. Bien. ¿Pudiste buscar algunas características de ese relleno de columna, de esa matriz cromatográfica? Sí, justamente me las había notado. Esto que dice es afinidad para, o sea, tiene afinidad para biomoléculas glicosiladas. Ajá. ¿Y eso qué Una proteína, significaría? moléculas que, o sea, como glicoproteínas o glicolípidos. Ajá. O sea, se van a unir más a la matriz moléculas glicosiladas, justamente, con Bueno, azúcar. a ver, se refiere, moléculas glicosiladas, se refiere a aquellas moléculas que tienen algún tipo de conjugación con glúcidos, ¿no es cierto? O sea que Claro. están bien. La glicosilación, ¿qué característica le daría a la proteína, por ejemplo? O sea, porque la idea es saber de qué características tiene la matriz cromatográfica para saber por qué tiene afinidad con la, ¿cómo se dice? Con la sustancia que yo quiero separar, ¿no es cierto? En este caso, cuál es el fenómeno que estaría actuando acá para la separación de los distintos componentes glicosilados? No, o sea, no lo entiendo bien. Que me habla de las interacciones entre las moléculas. Claro. O sea, ¿qué tipo de interacción se Claro, establecería entre la matriz cromatográfica y la sustancia que vos tenés en la muestra? claro, la matriz va a interaccionar o interactuar con los azúcares, los glúcidos que tengan estas proteínas, que yo en este caso usé las mismas, no las cambié, y esas proteínas se van a mover más lento por la matriz, las que estén más glicosiladas. Ajá. Entonces, a ver, primeramente, la aldolasa, la albúmina, la conalbúmina son eh, proteínas glicosiladas. Yo interpreto que sí. O sea, ¿dice algo la bibliografía sobre si la aldolasa, la albúmina, la conalbúmina son moléculas glicosiladas? No tenga miedo de decirlo. En realidad nosotros no sabemos bien si la aldolasa, la ovalbúmina o la conalbúmina son glicosiladas. Generalmente son procesos que se dan de acuerdo a si hay que activar o desactivar una proteína. ¿Me entendés? Eh, Sí, entonces, en este caso no aclara nada, por lo tanto, está bien. no sabemos si están glicosiladas y no glicosiladas. Vamos a tomemos como criterio que esta columna va a retener mayormente sustancias glicosiladas. En este caso, ¿qué podrías decir de acuerdo a la gráfica que te dio? ¿Eh? Me Primeramente, sirvió solamente para, en- perdón, perdón, en la corrida vi primeramente, solamente dos proteínas. habla vos, por favor. Sí. Tengo dos picos, en realidad en la corrida, cuando cae la muestra, cuando se hace la cromatografía, caen dos proteínas nomás.
La UALA, que es esta que está en celeste, no pasó nunca por la matriz. ¿Quedó retenida en la matriz? O sea, según lo que yo... ¿Quedó retenida en la matriz o salió junto No con pasó, otra? perdón. Quedó completamente retenida. O salió junto con otra, claro. O sea... No la veía solamente la roja y la solamente. Bueno, ese es el asunto. Por ahí, fíjate vos que tenemos dos proteínas, la ovoalbúmina y la conalbúmina, que tienen o sea, son bastante similares, o Sí, sea, posible. son bastante similares y muy diferentes a la aldolasa. Entonces es posible que si fueron dos picos los que obtuviste, no es que haya quedado retenido, sino que te salieron dos juntos. Claro. La ovoalbúmina. Sí. Lo hice varias veces a ver si la veía y no la vi. Igualmente lo que estamos viendo ahí, que el pico más grande podría estar reteniendo a las dos a esos dos que salieron juntos. Sí, claro, puede porque ser, primero salió la roja sola. El otro día cuando hicimos la otra cromatografía, si ustedes recuerdan, los tres picos, cuando los tres salieron bien separaditos, tenían más o menos la misma altura. En este caso tenemos dos picos, uno muy alto, el otro muy bajo. Bien podríamos pensar que en el pico que dice volumen de elusión 35, ahí están saliendo dos componentes de la muestra, ¿tá? En lugar de uno. ¿Se ve? Sí, profe. Bien. En todo ¿Dejo caso, de compartir acá? Sí, decime. No, digo, dejo de compartir para que otro... No, déjalo ahí que vamos a seguir charlando con esto. A ver, fíjense, en este caso, si nosotros tenemos que la ovoalbúmina y la conalbúmina son proteínas similares, ¿tá? ¿Cuál sería el pico de esas dos? El de 35, este último más alto. Exactamente, ese sería. Y la otra sería la aldolasa, ¿cierto? Claro. Según el relleno de nuestra columna y según el criterio que nosotros tomamos, ¿cuál de las dos, cuál es la más glicosilada? La aldolasa. La aldolasa. O sea, si ese es nuestro criterio. Después tendríamos que ver si realmente es el criterio. Pero si nosotros sabemos que una columna de determinadas características me va a absorber con mayor intensidad moléculas de determinada característica, en este caso moléculas glicosiladas, es de entender que eso va a salir ¿cuándo? ¿Más tarde o más temprano? Si me retiene moléculas glicosiladas, ¿va a salir más tarde o va a salir más temprano? Más tarde, la más glicosilada. La glicosilada. Entonces, ahora fijándonos en el gráfico, la aldolasa es más o menos glicosilada que la ovoalbúmina o la conalbúmina. Porque salió primero. ¿Cómo? Menos, digo, porque salió primero. Exactamente. Es menos glicosilada que las otras dos, que porque salió primero es menos retenida, entonces sale primero. Las otras son más glicosiladas, son más retenidas por la columna y por lo tanto salen últimas. ¿Se entiende? Ustedes
traten siempre de evaluar, o sea, cuando se evalúa un relleno cromatográfico, primero lo que yo tengo que saber es qué es lo que retiene o qué características, por ejemplo, si es una columna como el otro día habíamos utilizado la celulosa DAE celulosa, la DAE celulosa es un relleno que retiene partículas positivas. Entonces se puede jugar con la carga de estas tres proteínas. En este caso, en el caso que vemos ahora, nosotros lo que vamos a jugar es con la cantidad de glicosilaciones que puede llegar a tener una proteína. Igualmente estamos hablando de un caso hipotético. En realidad, el relleno este de Cefarosa 4b retiene moléculas glicosiladas, pero bueno, tiene algunas otras características de absorción más particulares. Pero para el análisis sirve. Entonces, fíjense que yo ya sabiendo el tipo de relleno que tiene la columna, ya puedo saber algunas cosas, algunas características de las moléculas que estoy separando. Entonces, por eso aquí juega mucho la elección de la matriz cromatográfica para ¿cómo se llama? Para lograr una buena separación, y sobre todo también juega el tipo de muestra que yo quiero separar, o sea, el tipo de compuestos de la muestra que yo quiero separar. En este caso estamos hablando de proteínas glicosiladas. Después, si hablamos solamente de proteínas y el pH, en el cual yo puedo separar, bueno, ahí estaríamos hablando de utilizar otras características de la muestra para elegir otra matriz cromatográfica, acorde a el tipo de separación que yo quiero realizar. Bien. ¿Hay alguien que haya elegido otra matriz? Hola. Bueno, gente, ¿hay alguna otra persona o algún otro alumno que haya elegido otra matriz cromatográfica? Bueno, bien. Bueno, Germán, cuando quieras podés comenzar con el práctico de fotosíntesis. Bueno. 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 ¿Qué tal, chicos? Vamos a... ¿Se acuerdan que el práctico anterior nos quedaban 2 preguntas por contestar, ¿no? De gluconogénesis. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Sí. Bien. Una de las preguntas era... Acá. La 7 era... La 7 y la 8, ahora me acordé. La 7 decía, ¿cuáles son las 3 rutas alternativas para producir glucosa a partir de compuestos no glucosídicos? Bien. La ruta a partir de la cual se genera glucosa a partir de compuestos no glucosídicos se denomina gluconogénesis. Y es una ruta anabólica porque si se sintetiza glucosa. ¿Sí? ¿Estoy compartiendo pantalla? Sí. Sí.
Esperen que tengo un montón de archivos abiertos. Ahí está, ahí la encontré. Bien. Y la gluconogénesis comparte con la glucólisis etapas que son, si ustedes recuerdan, la glucólisis tenía 10 etapas, de las cuales 7 eran reversibles y 3 irreversibles. ¿Ven lo que estoy proyectando? Glucólisis y gluconogénesis. Sí. Bien, fíjense en que hay 3 etapas de la glucólisis que son reversibles. La primera etapa irreversible de la glucólisis es la conversión de glucosa en glucosa 6-fosfato. La segunda es la fosforilación de la fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. Y la tercera, que es la última, es la conversión de fosfonilpiruvato en piruvato. Fíjense que la etapa irreversibles es esta, la primera, la segunda, y la última, que es la conversión de fosfonilpiruvato a piruvato. Esas 3 etapas, son 3 etapas irreversibles de la glucólisis, son las 3 etapas que difieren en la gluconogénesis. Y vamos a ver qué tiene de diferente. Bueno, la conversión de piruvato a fosfonilpiruvato es el proceso inverso a la última etapa de la glucólisis. Se puede hacer de 2 formas alternativas. Y eso va a depender del precursor y del tejido. Si el precursor es alanina o lactato, lo cual ocurre en hígado, riñón y cerebro, la conversión de piruvato a fosfonilpiruvato va a ocurrir de una manera. En cambio, si el precursor es lactato, lo cual ocurre en los músculos esqueléticos, la conversión de piruvato a fosfonilpiruvato va a ocurrir por una vía diferente. Ahora vamos a ver cuáles son esas vías. Y acá están, graficadas. Fíjense. Si el precursor es piruvato o alanina, ¿qué pasa? El piruvato, ¿sí?, presente en el citosol o citoplasma, ingresa a la mitocondria, ya que la membrana interna de la mitocondria tiene un transportador para el piruvato ingresa sin problema. Una vez dentro de la mitocondria, es decir, una vez que se encuentra en la matriz mitocondrial, el piruvato se carboxila, reacción catalizada por la enzima piruvato carboxilato, y se transforma en oxalacetato. Es decir, el piruvato de 3 carbono se transforma en oxalacetato, una sustancia de 4 carbonos. Ahora bien, ¿qué pasa? Hay un inconveniente porque el oxalacetato no tiene transportador en la membrana interna mitocondrial. Entonces, el oxalacetato se reduce a malato, para la cual requiere que una coexide, y la que se oxida, que pasa en agua oxidado. De esa manera, el oxalacetato
se reduce a... Y el malato sí tiene transportador, entonces puede salir de la mitocondria, y una vez fuera de la mitocondria, el malato se vuelve a reoxidar, ¿sí? Se transforma en oxalacetato, producto de esa oxidación, y el oxalacetato citosólico se descarboxila y puede formar fosfonilpiruvato. Entonces, ese fosfonilpiruvato puede seguir su movimiento ascendente, ¿sí? Y convertirse en glucosa. ¿Por qué? Porque una vez que el piruvato lo transformé en fosfonilpiruvato, el fosfonilpiruvato se va a transformar en 2-fosfoglicerато, el 2-fosfoglicerато en 3-fosfoglicerато, el 3-fosfoglicerато en 1,3-bifosfoglicerато, y así va a proseguir hasta convertirse en glucosa. Eso va a ocurrir, esa alternativa ocurre, ¿sí? Si el precursor de la glucosa es piruvato o alanina. ¿Y por qué alanina? Se preguntarán ustedes. Si la alanina es un aminoácido. Perfecto. La alanina es un aminoácido, pero la alanina es un aminoácido de 3 carbonos. Y el piruvato también posee una estructura carbonada de 3 carbonos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo la alanina se transforma en piruvato? La alanina se transforma en piruvato por una reacción denominada transaminación. Es decir, el grupo amino que posee la alanina se lo transfiere a un cetoácido. Entonces, de esa manera, la alanina que perdió el grupo amino se transforma en piruvato. ¿Sí? Eso ocurre, ya les dije, cuando el precursor es piruvato o alanina, ocurre en hígado, riñón y cerebro. En cambio, si el precursor es el lactato, lo cual ocurre en los músculos de Krebs, la transformación de piruvato a fosfonilpiruvato por otra vía, y que ahora se la voy a explicar. Si el precursor es lactato, ¿sí? Que el lactato también se halla presente en el citosol o citoplasma, como lo quieran llamar, el lactato es oxidado a piruvato de manera tal que se reduce un NAD a un NADH, y la enzima que interviene en esa oxidación lactato se denomina lactato deshidrogenasa. Entonces el lactato se transforma en piruvato. El piruvato ingresa al interior de la mitocondria. En el interior de la mitocondria se carboxila, es decir, incorpora un carbono, transformándose en oxalacetato. Una vez que se transforma en oxalacetato, sobre ese oxalacetato actúa una enzima denominada fosfonilpiruvato carboxilasa, que está en el interior de la mitocondria, en el caso de las células de los músculos, mientras que en células cardíacas, en células hepáticas y en células renales, esa fosfonilpiruvato carboxilasa está en citoplasma. Bueno, sobre el oxalacetato actúa esa enzima mitocondrial que lo descarboxila, regenerando el fosfonilpiruvato. El fosfonilpiruvato tiene transportador, por lo tanto, puede salir sin inconvenientes fuera de la matriz mitocondrial y se ha transportado al citosol, y una vez en el citosol sigue sin inconveniente la vía gluconeogénica a sintetizar una vez que se
el fosfonol piruvato está en el citosol, sigue la vía gluconogénica para sintetizar glucosa. Y después, las dos otras vías alternativas son las que voy a indicar a continuación. La conversión de fructosa 1,6-bifosfato en fructosa 6-fosfato. Y la última, que es la conversión de glucosa 6-fosfato en glucosa, que serían vías alternativas de la primera y segunda reacción de la glucólisis, que eran dos etapas completamente irreversibles. De esa manera es que se logra las tres rutas alternativas para producir glucosa. ¿Alguna duda con respecto a la pregunta 7? No. Bien, y con respecto a la pregunta 8, dice, indique si a partir de los siguientes metabolitos se puede generar glucosa. Bueno, para generar glucosa dijimos que tenían que ser compuestos no glucosídicos, y ahora les agrego una condición más. Tienen que ser no glucosídicos, es decir, no tienen que ser azúcares, ¿sí? O hidratos de carbonos, o carbohidratos, como lo quieran llamar. Entonces, con esa condición, el acetil-CoA podría sintetizar glucosa, porque no es un carbohidrato. El glicerol, a partir del glicerol, también se podría sintetizar glucosa, porque el glicerol tampoco es un carbohidrato. Y a partir del lactato, también se podría sintetizar glucosa, porque el lactato tampoco es un carbohidrato. ¿Sí? Pero la síntesis de glucosa a partir de compuestos no glucosídicos, aparte de tener el requisito de que ese precursor sea no glucosídico, tiene otro requisito más, que su estructura carbonada tiene que tener por lo menos 3 carbonos. Entonces, con esa segunda condición, a partir del acetil-CoA no podemos sintetizar glucosa. ¿Por qué? Porque si bien el acetil-CoA es un compuesto no glucosídico, solamente en su estructura tiene 2 átomos de carbono. ¿Sí? Entonces, el acetil-CoA no es precursor de glucosa. Sí es el glicerol y el lactato. ¿Y por qué sí el glicerol y el lactato pueden ser precursores glucosídicos? Porque, si bien tanto el glicerol y el lactato no son carbohidratos, a su vez, tanto el glicerol como el lactato tienen 3 átomos de carbono en su carbonada, por lo tanto, pueden involucrarse en la síntesis de glucosa. ¿Sí? ¿Alguna duda? Te hago una pregunta. Del punto anterior, ¿otra vía puede ser la isomerización de la galactosa o no es de esto? ¿Para qué? No sé si era para la gluconeo o para la glucólisis, por eso. En el teórico lo vimos que a partir de galactosa podíamos obtener glucosa. Sí, pero a partir de galactosa, ¿puede obtener glucosa? Sí, pero acordate que la gluconeogénesis es la síntesis de glucosa a partir de compuestos no glucosídicos. Y la galactosa es un carbohidrato. Ah, claro, sí, sí. Acordate, María Emilia, ¿no? Sí, estás hablando. Acordate de esto, María Emilia. Gluconeogénesis, síntesis de glucosa a partir de es la síntesis de glucosa a partir de compuestos no glucosídicos. Y aparte de ser no glucosídicos, los compuestos tienen que tener por lo menos
3 átomos de carbono. ¿Sí? Gracias. Por eso es que el glicerol, como tiene 3 átomos de carbono y no es glucosídico, puede sintetizar glucosa. Se puede sintetizar glucosa a partir del glicerol. Del lactato, también se puede sintetizar glucosa. ¿Por qué? Porque no es glucosídico y tiene 3 átomos de carbono. Pero del acetil-CoA no se puede sintetizar glucosa, porque si bien no es glucosídico, no tiene 3 átomos de carbono, tiene 2. Por lo tanto, la síntesis de glucosa a partir del acetil-CoA es imposible. ¿Quedó claro? Sí, muchas gracias. De nada. Bueno, entonces vamos ahora al práctico de hoy, que era el de fotosíntesis. Bien. Vamos a ver. La primera pregunta. A ver, que abre el archivo. La primera pregunta decía, ¿en qué fase se divide? Bueno, es simple. ¿En qué fase se divide la fotosíntesis? Di su localización celular. ¿Lo pudieron responder? En la etapa clara y la oscura, en Ujú. una constaba en la captación de la energía luminosa por los pigmentos que absorben la luz y ocurrieron los tiracoides, Ujú. y la etapa oscura, que es la reducción del dióxido de carbono para formar moléculas como monosacáridos, y ocurría en la matriz del cloroplasto. Perfecto. ¿Alguien puso algo diferente? ¿O alguien tiene algo para agregar? ¿Hola? No, profe. María Emilia. No, está bien. Bueno. ¿Juliana tampoco? Está bien, profe. Voy. Bien. Vamos entonces a continuar. En la pregunta número 2 dice, relacione cada una de las bimoléculas o complejos numerados abajo con su función primordial tomada de la segunda lista. Bueno, acá les tengo que aclarar, porque yo no me fijé, fue un error mío. En el 6, en el experimentos secundarios, yo vi que en el teórico Carlos le como primer accesorio. Acá, ¿sí? Entonces acá pueden ser pigmentos secundarios o accesorios. Bien, vamos a empezar. El A, los carotenoides. ¿Con qué función, con qué ítem de la segunda columna lo asociaron? Pigmentos secundarios. Bien, perfecto. El B, clorofilas. Pigmento primario. Bien. P700. El aceptor de luz para el fotosistema 1, ¿puede ser? Bien, perfecto. P680. Para el fotosistema 2. Bien. Complejo para ruptura del agua. El 4. Sí, el que tiene la fórmula. Bien. ¿Y ciclo de Calvin? La síntesis de carbohidratos. Bien. ¿Alguna duda? No. No, ninguna. Bien. Después, ¿qué es la pregunta 3, ¿qué es un fotosistema? Y explique su funcionamiento e indique su localización celular. Yo sé nada más que son complejos proteicos que se sitúan en membranas de los organismos que se acaba la fotosíntesis, y
Como función no puse nada más que son capaces de captar la energía lumínica y transformarla en energía útil, y que existen dos. No sé si está muy básica o... No. Si se entiende. ¿Alguien puso otra cosa? Lo único que le puse de más es que además de proteínas tiene pigmento. Perfecto. Bien. Está muy bien eso. Bueno, el 4. Explique cómo se produce el transporte de electrones hasta el NADP durante la fase lumínica de la fotosíntesis. ¿Alguien lo pudo resolver? ¿O contestar, mejor dicho? No, yo no, Germán, no pude responderla. Bueno, lo respondemos entre todos. A ver, esperen que voy a compartir pantalla. ¿Qué es el famoso esquema Z? A ver si está acá. Era este. Seis. Oh. Esperen que busque que cerrar el archivo sin querer. Acá. Bueno, fíjense, el famoso esquema Z. ¿Sí? Tienen el P700, que corresponde, que es el centro activo del fotosistema 1, ¿sí? Que siempre está constituida por una molécula de clorofila. Y acá tenemos el complejo P680, que también está constituida por otra molécula de clorofila A, pero que absorbe a una longitud de onda diferente. Esta molécula, que es el centro activo del fotosistema 1, absorbe a 700 nanómetros, un fotón con una longitud de onda de 700 nanómetros, mientras que esta molécula de clorofila, que es el centro activo del fotosistema 2, se llama P680 porque absorbe un fotón que posee una energía, una onda, perdón, de 680 nanómetros. ¿Sí? Entonces, bien, la luz solar incide sobre los dos fotosistemas, sobre el fotosistema 1 y sobre el fotosistema 2. Tienen los pigmentos accesorios o secundarios, que son principalmente carotenos, que absorben energía y por resonancia, ¿sí?, transmiten esa energía a los centroactivos, que son las moléculas de clorofila A, P680 y P700. Esas moléculas de clorofila toman un electrón y lo excitan. Ahora bien, el primero en excitarlo
es el centro reactivo del fotosistema 1. Excita su electrón, ¿sí? Y lo cede a una cadena transportadora de electrones, que son distintas proteínas, que cada una de ellas tiene un potencial de reducción menor, de manera tal de poder transportar o ceder los electrones en forma simultánea. El aceptor final de ese electrón, una molécula oxidada de NADP, que se reduce a NADPH. Ahora bien, ¿qué pasa? La molécula de cloruro A, que es el centro activo del P700, al ceder un electrón, queda oxidado, queda en estado oxidado, queda con un electrón menos, ¿sí? Bien, ¿cómo recupera ese electrón? Ese electrón, ese centro reactivo, lo recupera aceptando un electrón del complejo o citocromo BF. ¿Sí? El citocromo complejo, citocromo BF, le cede un electrón, ¿sí? Que en realidad no se lo cede él, sino que él se lo cede a la plastocianina, y la plastocianina, que es un transportador móvil, que se encuentra en la membrana del tilacoide, lo transfiere a la molécula de clorofila A presente en el centro de reacción P700. Ahora bien, el complejo citocromo BF, ese electrón lo cede porque fue transferido o fue cedido por el centro reactivo del fotosistema 2, que es una clorofila A denominada P680, porque absorbe longitud de onda, absorbe energía con una longitud de onda, un fotón con longitud de onda de 680 nanómetros. Entonces, cuando absorbe un fotón con esa longitud de onda, cede su electrón a la feofitina, que es otro de los transportadores. La feofitina se lo cede a una serie de transportadores que cada uno de ellos tienen un potencial de reducción menor, ¿sí? Hasta que se lo ceden al último transportador de esa serie, que es el complejo citocromo BF, el cual se lo cede a la plastocianina, y la plastocianina al centro activo del fotosistema 1. Ahora bien, como ese transporte de electrones se hace con liberación de energía, esa energía se utiliza para impulsar electrones. Y fíjense, esperen que busco. Para impulsar electrones, acá está, más abajo. Fíjense, vamos a ubicarnos en el tilacoide, para aquellos que no recuerdan de biología de primera. Esto es un cloroplasto, estas son las granas. ¿Se acuerdan que las granas estaban en el interior de los cloroplastos? Y las granas eran pilas de tilacoides, que los tilacoides eran un sistema de endomembranas. Ahora bien, en la membrana de esos tilacoides, esto es un tilacoide, ¿sí? Esto es un tilacoide. En las membranas estaban los fotosistemas, el fotosistema 2 y el fotosistema 1.
cuando los electrones son transportados, ¿sí?, por las cadenas de transportadores que unen el fotosistema 2 con el fotosistema 1, ¿sí?, libera energía en ese transporte de electrones. Esa energía permite el ingreso de protones a la luz del tilacoide, es decir, al interior del tilacoide. Eso genera un gradiente de concentración, un gradiente electroquímico. ¿Por qué? Porque en el interior del tilacoide, en la luz del tilacoide, la concentración de protones va a ser mucho más grande que por fuera del tilacoide, es decir, en el estroma del cloroplasto. Entonces, hay una enzima, igual que en la cadena respiratoria, denominada ATPasa, que permite el paso de protones a favor de su gradiente de concentración, es decir, del interior del tilacoide al exterior del tilacoide, es decir, de la luz del tilacoide al estroma del cloroplasto. Esa salida de protones a favor de su gradiente de concentración libera energía, y esa energía es la que permite la síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato en el estroma del cloroplasto. Ahora bien, ustedes me dirán, ¿pero qué pasó con el centro activo del fotosistema 2, del PCI80? ¿Sí? Todos uno de esos electrones quedó oxidado. Bueno, ese electrón esperen que tengo que abrir de vuelta, no sé por qué, lo cierro. Ese electrón perdido por el fotosistema 2 lo aporta el oxígeno del agua. ¿Dónde está? El oxígeno del agua. Esperen que ¿Está no me compartiendo abrió. algo? No, espera que se me cerró y ahora no lo puedo abrir. Pará, dame un minuto. Okay. Bien. Entonces probamos acá. Fíjense, cuando este fotosistema, o sea, cuando es del centro activo, el PCI80, excita su electrón, queda oxidado, queda con un electrón menos. ¿Cómo recupera ese electrón? Ese electrón se lo excede el oxígeno del agua. ¿Sí? Que acá en el agua está con número de oxidación -2. Al perder electrones o al ceder electrones, el oxígeno del agua se transforma en oxígeno molecular. Por fotooxidación del agua, y la cual esa fotooxidación se realiza para restablecer, ¿sí?, el electrón que perdió el centro activo del fotosistema 2.
¿Se entendió? Sí. Bien. Vamos a la próxima pregunta. ¿Cuál era? ¿En qué circunstancias metabólicas se produce el transporte cíclico de electrones? Bien. ¿Cuándo se va a producir el transporte cíclico de electrones? El transporte cíclico de electrones, ¿sí?, se va a producir cuando no haya NADP oxidado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando no haya NADP oxidado, el último transportador del fotosistema 1, que es la ferrodoxina, no puede ceder sus electrones al NADP oxidado porque no hay. Entonces, ¿qué hace? Cede sus electrones al complejo citocromo BF, el cual se lo cede a la plastocianina se lo cede al centro activo P700 del fotosistema 1, que cuando acepta un fotón o un cuanto de luz de 700 nanómetros, excita ese electrón y ese vuelve a ser transportado por esta cadena transportadora de electrones que, a medida que pasa de un transportador a otro, ¿sí?, liberan energía. Esa energía se utiliza para bombear protones ¿sí?, para bombear protones, como vimos antes, de la luz del tilacoide al estroma del cloroplasto, es decir, afuera del tilacoide. Perdón, para bombear protones del estroma al interior del tilacoide, ¿sí?, a la luz del tilacoide. Entonces, pues, a través de una enzima, esos protones pasan a favor de un gradiente de concentración, lo cual libera energía, y esa liberación de energía permite la síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. Es decir, que el flujo cíclico se va a producir cuando se requiera ATP, pero no se requiera NADPH. ¿Sí? Cuando se requiere, es decir, cuando se requiere energía, pero no se requiera poder reductor. Es ahí en donde se produce la etapa cíclica de la etapa lumínica. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bien. ¿Y otra pregunta? ¿Tienen duda? La 6 no la pude hacer. Léela, por favor, porque no sé qué dice que desarrolle los Justifica archivos. la obtención neta de una molécula de glucosa a través... No, perdón. Justifica el número de fotones necesarios para liberar una molécula de oxígeno a la atmósfera. Bien. Vos fijate. ¿Todavía estoy compartiendo pantalla? Sí. Sí. Bien. Repetí la pregunta. Justifica el número de fotones necesarios para liberar una molécula de oxígeno a la atmósfera. Bien. El número de fotones
necesario para liberar una molécula de oxígeno a la atmósfera. Vos fijate, para que un electrón pase de acá y estado por el NADP, ¿cuántos fotones voy a necesitar? Uno de una longitud de 680 nanómetros, longitud de onda de 680, y otro de una longitud de onda de 700 nanómetros. Es decir, que por cada electrón necesito ¿cuántos fotones? Necesito 2 fotones. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bien. Lo que puedo hacer es copiar. Ya se copia. Compartir. Bueno. Vamos a ver. Entonces, para transportar un electrón, yo necesito 2 fotones. ¿Sí? Ahora bien, para obtener oxígeno a partir de esto, ¿cuántos electrones necesito? O tengo 2 átomos y tengo 1, 2. Y acá voy a necesitar 4 electrones. ¿Sí? Para que el oxígeno del agua, que actúa con -2, pase a 0, necesito que cada átomo de oxígeno pierda 2 electrones. Como el oxígeno atmosférico es biatómico, en total voy a necesitar 4 electrones. Si para transportar un electrón necesito 2 fotones, para transportar 4 electrones, ¿cuántos fotones voy a necesitar? 8. ¿Se entendió? Sí. Bien. Próxima pregunta. Sí. ¿Qué otra pregunta tienen dudas? En la 8, la pregunta que dice justifica la obtención neta de una molécula de glucosa a través de las etapas del ciclo de Calvin, ¿hace referencia a la cantidad de vueltas del ciclo que se necesitan? Esta. Claro. Sí. ¿Cuántas vueltas necesitas para producir una molécula de glucosa? 6. Bien. Perfecto. Y después, las dos últimas la pudieron responder porque no estaban, después me fijé que no estaban en el teórico. Sí. Ah, ¿sí? Ah, bueno. A ver, la 9, ¿qué pusieron? Dice, explique cómo influyen los siguientes factores en el rendimiento de la fotosíntesis. A, concentración de dióxido de carbono. B, concentración de oxígeno. Y C, temperatura. Ahí le puse que a mayor concentración de dióxido de carbono hay más fotosíntesis, mayor concentración de oxígeno hay menos fotosíntesis y más fotorrespiración, y a mayor temperatura hay menos fotosíntesis. Exacto. Bien. Y el 10 dice, discutir las semejanzas y diferencias que existen entre las dos actividades bioquímicas de la ribosa 1,5-bifosfato carboxilasa y oxidasa, de la Rubisco. Sería que la Rubisco tiene, digamos, se puede unir con las dos, pero depende de las condiciones de temperatura y de concentración, mayor afinidad por una o por otra.
Exactamente. Listo. Sí. La rubisco es una enzima, ¿sí?, que tiene dos actividades. Tiene actividad carboxilasa, es decir, carboxila, incorpora un carbono a la ribosa, o bien tiene actividad oxidasa, es decir, oxida a la ribosa. ¿Sí? Si predomina la actividad oxidasa, ese fenómeno se denomina fotorrespiración. En cambio, si predomina la actividad carboxilasa, el fenómeno se denomina fotosíntesis. Bien, ahora, ¿cuándo predomina la actividad oxidasa? La oxidasa predomina cuando la concentración de oxígeno es alta. Y a la inversa, la actividad carboxilasa va a predominar cuando la concentración de dióxido de carbono sea alta. ¿Sí? Repito. La rubisco puede tener dos actividades, carboxilasa y oxidasa. La carboxilasa incorpora un carbono a la ribosa y la actividad oxidasa oxida a la ribosa. La actividad carboxilasa es favorecida por elevadas concentraciones de dióxido de carbono y la actividad oxidasa es favorecida por altas concentraciones de oxígeno. Entonces, dependiendo qué gas, si dióxido de carbono o oxígeno, predomine en un momento dado en la atmósfera, es que la rubisco va a actuar como carboxilasa y va a predominar la fotosíntesis, o bien va a actuar como oxidasa, si predomina el oxígeno, y va a prevalecer la fotorrespiración sobre la fotosíntesis. ¿Quedó claro? Profe, la actividad carboxilasa incorpora un oxígeno a la ribosa, dijiste. No, la actividad carboxilasa incorpora un carbono. ¿Quedó claro cuál es la actividad de la rubisco? ¿Cuáles son las dos actividades de la rubisco y de qué depende? Sí, sí. Bien. ¿Alguna otra duda tienen, chicos? No, profe. Bueno. Entonces, Carlos. Sí, Germán. Ya terminamos de corregir el de gluconogénesis y el de fotosíntesis. Bueno, Nos vemos entonces el jueves que viene. el jueves que viene, perfecto. Vamos a hacer el último práctico antes El mecanismo de... antes del parcial. Recuerden que después de la clase de mecanismos de la información genética, o sea, de mecanismo de transmisión de la información genética, vamos a hacer clase de consulta. ¿Ah? Vamos a hacer una clase de consulta, es la clase de consulta para el parcial. ¿Claro? Listo. Carlos. ¿Listo entonces? Sí, sí, profe. Perfecto, entonces nos vemos el jueves Nos que viene. vemos, gracias. Nos vemos el Chao. jueves que viene. Chao. Chao, chao. Carlos, ¿qué tal? Sí, Germán.
No sé. Che, ¿querés que mañana a la tarde nos conectemos para ver lo de enfermería? ¿Que te ayude Dale, en lo que dale. habías dicho o no terminaste? Yo ya lo terminé, ya está todo cargado. Ahora habría que revisarlo. ¿No? Bueno, ¿querés que lo hagamos mañana a la tarde? Mañana a la tarde estaría bien para hacerlo, si te parece. ¿A qué hora? Dale, dale. Yo no te digo a la mañana porque tengo que ir a la peluquería. Yo al mediodía te mando a ver en qué horario podés vos, ¿te parece? Dale. Yo tengo mañana toda la tarde, me puedo acomodar en cualquier horario de la tarde, así que fíjate. Bueno, al mediodía coordinamos el horario para la tarde, si te parece. Perfecto. Listo, querido. Nos Listo, vemos. nos vemos, Carlos. Chao. Chao, chao.